Señor presidente, muchas gracias. El 24 de febrero del 2022, cuando comenzó el conflicto en Ucrania, usted se dirigió a su nación y a su pueblo. Usted dijo que tuvo que actuar porque llegó a la conclusión de que, con la ayuda de la OTAN, Estados Unidos podría iniciar un ataque sorpresa contra su país. Para los estadounidenses esto parece una especie de paranoia. ¿Por qué cree que Estados Unidos podría lanzar un ataque sorpresa contra Rusia? ¿Cómo llegó a esta conclusión? No es que Estados Unidos tuviera intención de lanzar un ataque sorpresa contra Rusia. Yo no dije eso. ¿Esto es una tertulia o una conversación seria? Aquí tengo la cita. Gracias. Esta es una conversación seria. Su formación fundamental es de historiador, según tengo entendido, ¿no? Sí. Entonces, si me lo permite, voy a dedicar 30 segundos o un minuto para hablarle un poco del trasfondo histórico. ¿Le parece bien? Por favor, por supuesto. Sobre la cuestión Rusia, OTAN, Ucrania, voy con un breve repaso. Rusia actuó en Ucrania en febrero de 2022. Venía advirtiendo a las Naciones Unidas acerca del incremento de células neonazis y a la OTAN le decía que se estaba dando cuenta de sus incursiones ilegales cerca de Rusia y en Asia. Cuando Putin decidió actuar, se lanzaron a mansalva sanciones económicas y financieras contra Rusia y se inició una especie de estado de excepción en lo que concierne a los medios de comunicación rusos o no alineados a la OTAN, que se traduce en censura abierta e impune. Rusia le dio la vuelta a las sanciones y aceleró sus intercambios con otras potencias. También diseñó nuevos mecanismos de financiamiento. Para nosotros fue sorpresivo, pero lo cierto es que a la operación rusa en Ucrania la podrán llamar invasión. La llegaron a llamar el inicio de la Tercera Guerra Mundial, pero nunca se podrá decir que fue una puntada sin dedal. En 2021, Putin publicó un ensayo intitulado Sobre la unidad histórica de rusos y ucranianos. De ese ensayo yo voy a tomar algunas claves para que comprendamos por qué si esa operación no ha terminado no es porque Rusia no lo desee. También ayuda a comprender por qué el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, sirve a todos los intereses menos a los de su pueblo. Y también nos ayuda a entender hasta qué punto él está entrampado. Comencemos con datos del ensayo. Rusos y ucranianos eran un solo pueblo, un solo todo. Rusos y ucranianos y bielorrusos son todos descendientes de la antigua Rus, que era el estado más grande de Europa, y el muro que ha surgido en los últimos años entre Rusia y Ucrania, entre las partes de lo que es esencialmente el mismo espacio histórico y espiritual, es una gran desgracia y tragedia común. Sigo sumando. El nombre Ucrania se usó con más frecuencia en el significado de la palabra rusa antigua Okraina, periferia, refiriéndose a varios territorios fronterizos. Y la palabra ucraniano se refería originalmente a los guardias fronterizos que protegían las fronteras exteriores. Antes, como ahora, la incorporación de las tierras rusas occidentales, como Crimea, al Estado único, no fue simplemente el resultado de decisiones políticas y diplomáticas. Estaba sustentada por la fe común, las tradiciones culturales compartidas y la similitud lingüística. El excesivo nacionalismo ucraniano en detrimento del Estado ruso proviene de la astucia del movimiento nacional polaco, que quiso explotar la cuestión ucraniana en su propio beneficio. Esta propaganda incluso llegó a fijar en la mente de los nacionalistas ucranianos que los ucranianos son los verdaderos eslavos y que los rusos, los moscovitas, no lo son. En marzo de 1917, después de la Revolución de Febrero, se estableció en Kiev la Rada Central, una destinada a convertirse en el órgano del poder supremo. En noviembre de ese año declaró la creación de la República Popular de Ucrania como parte de Rusia. Y como quien no conoce su historia la repite, Putin señala en ese documento lo siguiente: para aquellos que hoy han entregado el control total de Ucrania a fuerzas externas, sería instructivo recordar que en 1918 tal decisión resultó fatal para el régimen gobernante en Kiev y Ucrania quedó bajo dominio alemán, bajo la forma de un protectorado. En 1918 los ucranianos intentaron volver a proclamarse independientes como República Popular Occidental y un año más tarde fueron aplastados por tropas polacas, quedando así bajo dominio polaco. Sí, Polonia, ese país que hoy la prensa dice que Rusia quiere invadir y que supuestamente apoya a Ucrania contra viento y marea, pero que realmente está esperando como un buitre al lado de la torta para quedarse con el pedazo más grande a la hora de repartir. Y eso ya lo habíamos apuntado en 2022 en este mismo espacio. Durante décadas, los polacos
se dedicaron a polonizar a esta parte de la población. Difundieron allí su lengua, empezaron a introducir la idea de que no eran exactamente rusos, que como vivían cerca del límite, Okrai en ruso eran ucranianos. Originalmente la palabra ucraniano significaba que una persona vivía en la periferia del estado, cerca de la frontera, o que guardaba la frontera, básicamente. No designaba a ningún grupo étnico en particular. Así que los polacos imponían su cultura y trataban a esta parte del territorio ruso con bastante dureza, por no decir crueldad. En 1920, Simon Petliura, a quien hoy retratan los nacionalistas ucranianos como un héroe, no la pensó dos veces para entregar, a cambio de apoyo militar, es decir, poder para sí, las tierras de Galicia y Violinia Occidental a Polonia. En 1939, la URSS recuperó las tierras que antes había tomado Polonia. Una gran parte de estas se convirtieron en parte de la Ucrania soviética. En 1954, la región de Crimea de la RSFSR fue entregada a la RSS de Ucrania en una flagrante violación de las normas legales vigentes en ese momento. La Ucrania moderna es completamente producto de la era soviética. Los líderes de la Ucrania moderna y sus patrocinadores externos prefieren pasar por alto esos hechos, pero no pierden la oportunidad, tanto dentro como fuera del país, de condenar los crímenes del régimen soviético, enumerando entre ellos hechos con los que ni la URSS, ni mucho menos la Rusia moderna, tienen algo que ver. Al mismo tiempo, los esfuerzos de los bolcheviques por separar de Rusia sus territorios históricos no se consideran un crimen. Y Putin esto lo aduce a que si las acciones de los bolcheviques sirvieron para provocar el debilitamiento de Rusia, eso es más que suficiente para contentar a Occidente. Según Putin, la Federación de Rusia reconoció las nuevas realidades geopolíticas e hizo mucho para que Ucrania se estableciera como un país independiente durante los difíciles años 90 y el nuevo milenio. Entre 1991 y 2013, los ahorros presupuestarios de Ucrania ascendieron a más de 82.000 millones de dólares estadounidenses, mientras que desde 2014 hasta 2021 se aferraron a los 1.500 millones de dólares de pagos rusos para el tránsito de gas a Europa tras romper relaciones con Rusia. ¿Así que Ucrania comerciaba más con Rusia que con la Unión Europea? Claro que sí. Ni siquiera se trata del volumen del comercio, aunque fuese mayor. Se trata de los lazos de cooperación en los que se basaba toda la economía ucraniana. Los lazos de cooperación entre empresas han sido muy estrechos desde los tiempos de la Unión Soviética. Allí una empresa producía componentes para que el montaje final se hiciese en Rusia y Ucrania, y viceversa. Los lazos eran muy estrechos. Se produjo el golpe de Estado, aunque desde Estados Unidos nos dijeron, y no voy a entrar en detalles ahora porque creo que es incorrecto, pero nos dijeron que calmáramos a Yanukovych y que ellos calmarían a la oposición, que todo siguiera el camino del acuerdo político. Dijimos, bien, estamos de acuerdo, hagámoslo. Yanukovych no utilizó ni las Fuerzas Armadas ni la policía, como pidieron los estadounidenses, pero la oposición armada de Kiev dio un golpe de Estado. ¿Qué se supone que significa eso? ¿Quiénes son ustedes? Es lo que quería preguntar a los dirigentes de Estados Unidos en aquel momento. ¿Con el apoyo de quién lo hicieron? Con el apoyo de la CIA, por supuesto. Una organización en la que una vez usted quiso trabajar, según tengo entendido. Quizás, gracias a Dios, no lo consiguió. Aunque es una organización seria, lo entiendo. Allí trabajan mis antiguos colegas. Yo trabajé en la primera dirección principal, en el servicio de inteligencia de la Unión Soviética. Siempre han sido nuestros adversarios. El trabajo es el trabajo. En 2021, antes de la operación rusa en Ucrania, ya la producción de ingeniería en Ucrania estaba reducida a un 42%. La escala de desindustrialización y degradación económica general se hacía visible en la producción de electricidad de Ucrania e incluso según informes del Fondo Monetario Internacional en 2019, antes de que estallara la pandemia de coronavirus, el PIB per cápita de Ucrania había estado por debajo de los $4.000. Ya en 2021, Ucrania era el país más pobre de Europa.
Ahora bien, sigamos sumando. ¿Quién tiene la culpa o responsabilidad de eso? Desde 2014, los círculos gobernantes de Ucrania decidieron justificar la independencia de su país negando su pasado, excepto por cuestiones fronterizas. Y comenzaron a borrar, mitificar y reescribir la historia, editar todo lo que los unía y a referirse al periodo en el que Ucrania era parte del Imperio Ruso y la Unión Soviética como ocupación. Esto solo complacía a los radicales y a los neonazis. Poco a poco, Ucrania fue arrastrada a un peligroso juego geopolítico destinado a convertirla en una barrera entre Europa y Rusia, un trampolín contra Rusia. Inevitablemente llegó un momento en que el concepto de Ucrania no es Rusia, ya no era una opción. Había una necesidad del concepto anti-Rusia que Rusia nunca aceptará porque es un proyecto en el que Europa no necesita a Ucrania, sino un espacio vital y esclavos para los señores arios. Hoy los rusos en Ucrania se ven obligados a negar sus raíces, sus generaciones de antepasados y a convencerse de que Rusia es su enemigo. Кемерово. Он не мог сюда приехать, потому что русским запретили заезжать сюда. И они, твари, сын у меня работает, заставили, чтобы он руководящий должность, чтобы он экзамен по украинскому языку сдавал. Тут все говорят на русском, все, хоть украинец, хоть татарин, хоть еврей. Они все говорят на русском, и мы все славяне. Но вот эти твари, которые пришли с Западенщины, их в 59-м году не додушили, не дотравили их всех, ублюдков этих. И они опять подняли голову, твари. Гитлеру служили, вот это вот, Бендерию это. Теперь этому Байдену служат. Да что ж вы, гады, продали Украину, продали землю. Выводите всех и вешайте, там на том же Майдане их, сук, всех. Чтоб висели, все, чтоб смотрели. Пусть Байден этот, сука, смотрит, что они тут наделали. Putin, conocedor de historia, comprende que esto sí es comparable en sus consecuencias al uso de armas de destrucción masiva. ¿Y por qué? Porque como resultado de una división tan dura y artificial de rusos y ucranianos, el pueblo ruso en total puede disminuirse en cientos de miles o incluso millones. Por eso es que también se han aplicado técnicas políticas para quebrar la unidad espiritual de Rusia mediante autoridades seculares. La misión es destruir a toda costa cualquier símbolo prominente y centenario del parentesco entre Rusia y Ucrania. A todo esto yo sumaré un comentario sobre lo que es la envidia y lo que se entiende por ella. A veces podemos creer que la envidia es querer lo que el otro tiene, pero no, es desear que el otro no lo tenga, es entristecernos por el logro ajeno. La envidia es el grado más profundo de la mezquindad y es una de las bajas pasiones que menos se reconoce, pues es más fácil escuchar a alguien reconociendo que asesinó a alguien que le envidia su tranquilidad o su felicidad. Partiendo de esos ataques a los símbolos de lo que representa la unión entre Rusia y Ucrania, se entiende que en este caso la envidia no es por lo que tienen, sino por lo que son. Por eso es comprensible que las bajas pasiones sean medulares en este tipo de proyectos políticos que no van de construcción, sino de negación de la otredad, van de destrucción. Estos proyectos occidentales van de la fragmentación y disociación en la que figuras políticas y países sin culturas o con culturas enfermas y devastadas apuntan directo a la esencia de quien sí crece respetando y nutriendo su propia cultura y sus niveles de conciencia. Esto entonces es geopolítica, es política, se trata de recursos e intereses y de fondo obra la envidia pura y dura sin más. Y son esas bajas pasiones las que oxigenan el ejercicio de la política que no le hace bien a una sociedad. Las que sirven de base para el diseño de políticas públicas que nos asquean porque premian lo más oscuro de nuestra humanidad. Técnicamente lo hicieron todo bien, consiguieron lo que querían, cambiaron el gobierno. Pero desde el punto de vista político fue un error colosal. Aquí, por supuesto, la administración se equivocó. Debería haber visto a dónde llevaría esto. Entonces, en el 2008, propusieron a Ucrania ingresar en la OTAN. En el 2014 dieron el golpe de Estado y a los que no reconocieron el golpe de Estado, porque fue un golpe de Estado, comenzaron a perseguirlos, creando una amenaza para Crimea que nos vimos obligados a proteger. Comenzó la guerra en Donbass en el 2014, utilizando aviones y artillería contra civiles. Al fin y al cabo, allí es donde empezó todo. Hay imágenes de video de aviones atacando Donetsk. Emprendieron una operación militar a gran escala, después otra que fracasó y están preparando otra. Y todo ello con el telón de fondo del desarrollo militar de este territorio y la apertura de la puerta a la OTAN. ¿Para qué hicieron el golpe de Estado que provocó tantas víctimas? ¿Para qué amenazaron a Crimea? ¿Para qué empezaron luego las operaciones en Donbass? Eso es lo que no entiendo. Ha sido un error de cálculo.
La CIA llegó hasta el final para realizar el golpe de Estado. Creo que uno de los subsecretarios de Estado dijo que incluso gastaron una gran cantidad de dinero en ello, casi 5.000 millones de dólares. Pero el error político es colosal. ¿Para qué lo hicieron? Podrían haber hecho lo mismo, pero de forma legal, sin víctimas, sin lanzar operaciones militares y sin perder Crimea. No habríamos movido un dedo si no hubieran ocurrido esos acontecimientos sangrientos del Maidán. Nunca se nos habría ocurrido, porque aceptamos que tras el colapso de la Unión Soviética, los territorios debían separarse según las fronteras de las repúblicas soviéticas, pero nunca aceptamos la expansión de la OTAN y aún menos el hecho de que Ucrania forme parte de la OTAN. No aceptamos que en Ucrania hubiera bases de la OTAN sin que eso se acuerde con nosotros. Bien, para cerrar los apuntes históricos y reflexivos de este documento publicado en 2021 y del cual, créanme, no tomé ni la cuarta parte en cuanto a datos interesantes, citemos. Rusia está abierta al diálogo con Ucrania y dispuesta a discutir los temas más complejos, pero es importante que nuestro socio no esté defendiendo intereses de otros y mucho menos intereses de otra persona para luchar contra nosotros. Laiguana.tv. La verdad hecha tendencia.